A ver, buenas noches, chicos. Vamos a iniciar, ¿ya? Entonces nos toca patología quirúrgica de las arterias. Entonces, como primera patología tenemos tromboangiitis obliterante. ¿Ya? Es una enfermedad. Ratito, por favor. ¿Ya? Es una enfermedad segmentaria, inflamatoria y oclusiva que va a afectar de forma predominante las arterias y venas de mediano y pequeño calibre de las extremidades en varones jóvenes y en fumadores. Jóvenes y fumadores. Vamos a admitir más. Es la famosa enfermedad de Berger, ¿no? Está acuñada por Leo Berger en 1908. Él realiza una descripción detallada de un grupo de pacientes que le dicen la gangrena espontánea presenil, porque recuerda que son jóvenes. Sin embargo, quien dio la primera descripción fue Felix von Winiwerter en 1871. La mayoría de estos pacientes, las personas que lo describieron, eran pacientes varones fumadores que presentaban una clínica caracterizada por ausencia de pulsos en los tobillos, frecuentes ataques de frialdad, palidez, dolor de los miembros y trastornos tróficos de meses a años de evolución, con eventual gangrena que requería amputación. Entonces tenemos que la tromboangiitis obliterante, según su epidemiología, es más frecuente en varones de 20 a 40 años, ¿no? Entre los 20 y 40 años. La relación de varones y mujeres va de 7.5 a 1 y la edad media es más o menos de 34 años. La incidencia en Norteamérica es de 8 a 12.6 en 100.000 habitantes y ha ido disminuyendo. Bueno, porque ya hay políticas de no fumar, ¿no? Esta enfermedad, como hemos dicho, está asociada al consumo del tabaco. ¿Ya? Esto se va a relacionar directamente con la persistencia, progresión y recurrencia de la enfermedad. O sea, si mi paciente, mientras siga fumando, va a persistir, ¿no? Y va a progresar. Si es que él abandona el cigarrillo, pueden haber ciertos cambios. También, no todos tenemos la capacidad, o no todos los varones fumadores tienen la capacidad de desarrollar esta enfermedad, ¿no? No todos. Siempre acá hay un cuadro predominantemente genético, ¿ya? ¿Qué se explica la sensibilidad a estos pacientes al tabaco? La prevalencia es mayor en Asia, en Medio Oriente, vamos a decir algo más, y en el este de Europa, ¿ya? Y podría estar relacionado pues, con la predisposición genética, ¿no? Como hemos dicho. Esto se ha intentado explicar con la observación de la mayor prevalencia de haplotipos de la HLA A9 y la HLA B5, que son los más afectados. El mecanismo fundamental es una alteración de la vasodilatación. En específico, la vasodilatación depende de los mecanismos del endotelio. ¿Ya? Hay una correlación entre la enfermedad y la viscosidad sanguínea, más específicamente la viscosidad derivada de los niveles de fibrinógeno plasmático, el hematocrito e índice de filtrabilidad del eritrocito, los cuales son determinantes de la viscosidad sanguínea en la microcirculación. ¿Qué hallazgos patológicos se han hallado? Varía de acuerdo a la duración de la enfermedad, observándose trombos inflamatorios que afectan tanto al sistema arterial como al sistema venoso. Estos hallazgos llegan a ser considerados diagnósticos solo durante la fase aguda, ya que durante la fase subaguda o crónica son muy inespecíficos. Entonces, dentro de los riesgos patológicos tenemos la fase aguda, la fase subaguda y la fase crónica. Por ejemplo, la fase aguda es caracterizada por la aparición de un trombo inflamatorio oclusivo con un componente celular importante y esto va a tener un engrosamiento de la pared del vaso, ¿ya? Debido a la infiltración de los polimorfos nucleares, microabscesos y células gigantes multinucleadas concentradas en la íntima del vaso y en el trombo. En cambio, en la fase subaguda va a haber una organización del trombo en ambos sistemas vasculares,
Va a haber una recanalización parcial del mismo y una menor concentración celular. Y en la fase crónica, esto va a progresar a la fibrosis del vaso, con una recanalización extensa del trombo y un componente celular mínimo. Por ejemplo, aquí, esto se ve a nivel de microscopio, ¿no? Este es el trombo arterial oclusivo del lumen, ¿no? Acá está el lumen, ¿ya? Como ven, hay un engrosamiento de la íntima y se va a conservar la lámina elástica interna. Ven el vaso, se ven el lumen del vaso, es recontra grueso, ¿no? La íntima está engrosada. Todas las fases tendrían en común ausencia de datos de aterosclerosis y calcificación. Las características que separan la tromboangitis obliterante de la aterosclerosis, o sea que la va a diferenciar en otras formas de vasculitis, es la naturaleza de afectación distal y que durante la progresión de la misma, la estructura de todas las capas del vaso, incluyendo la lámina elástica interna, se mantiene relativamente conservada. ¿Ya? ¿Qué hallazgos patológicos más vemos? Los territorios vasculares más comúnmente afectados, ¿ya? Son los brazos, las piernas y los pies. Recuerden que esta enfermedad va a atacar siempre a los sistemas tanto venoso como arterial, pero de las extremidades, o sea, los vasos más pequeñitos, ¿ya? Son territorios inusuales las arterias cerebrales, las arterias coronarias, las arterias renales, las arterias mesentéricas, los trombos celíacos, la aorta, las arterias pulmonares y las arterias ilíacas. Son poco comunes. ¿Qué hallazgos clínicos vas a tener? El paciente te va a referir que es un paciente masculino, de repente fumador, que tenga entre 40 y 45 años, o sea, es paciente hombre joven, ¿no? La progresión de las manifestaciones isquémicas indica distalmente en las arterias, ¿no? Y venas de pequeño calibre, en manos, pies, piernas y brazos. Posteriormente progresan afectando territorios más proximales, siendo el síntoma el isquémico más frecuente es la claudicación intermitente, ¿no? Entonces el paciente te va a referir que cuando él camina, ¿no? Tiene dolor, tiene cierta molestia en las piernas. ¿Qué otros hallazgos clínicos? Mientras va progresando la enfermedad, van a aparecer más síntomas e incluso pueden ser más severos, como el dolor de reposo hasta la aparición de úlceras isquémicas, que hasta en aproximadamente el 70% de los casos puede ser una manifestación inicial. Ojo, y terminando finalmente con gangrena, usualmente a nivel digital. ¿Por qué? Porque esta enfermedad afecta, que hemos dicho, los vasos de pequeño calibre. O sea, mientras más distal esté la extremidad, van a ser más afectados. La afectación de otros territorios vasculares, aunque infrecuente, por ejemplo, pueden afectar también las ramas de la arteria mesentérica superior. Otros hallazgos clínicos, acá se le debe hacer al paciente el test de Allen. Ya, ay, ¿qué pasó? Se puede ver, se puede observar. Me lo ha pasado. ¿Y ahora sí? Ya. Ya, entonces se le hace el test de Allen, ¿ya? Como se observa en la figura. O sea, yo presiono tanto la radial, ¿no? Como están mirando allí, y va a haber cambios en las palmas de la mano del paciente, ¿no? Porque hemos dicho que si yo ocluyo cierta arteria, entonces se va a poner blanco, o si no, va a haber menos territorio, o sea, como ven, va a cambiar la coloración de las manos, ¿no? Otras condiciones que deben considerarse en un paciente con un test de Allen positivo. O sea, no solo este signo, el test de Allen no es patognomónico de esa enfermedad. Hay otras que pueden dar dicha enfermedad. O sea, el test de Allen no me va a decir 100% que este paciente tenga tromboangitis obliterante o la enfermedad de Berger, ¿ya? En otros que salen positivos, por ejemplo, es en la esclerodermia, el síndrome de Cres, también en traumas repetitivos, el síndrome del martillo, en la embolia periférica, en estados de hipercoagulabilidad o diversas formas de vasculitis, ¿ya? La evaluación inicial de un paciente de enfermedad de Berger, por consiguiente, incluye, o sea, cuando yo veo a mi paciente, ¿no? Si es un paciente fumador, hombre joven, que ya comienza con dolor en las piernas, que él siente frialdad, que siente estas molestias, entonces, aparte de mi examen físico, ya, tengo que palparle los pulsos periféricos. Ojo que acá puede haber hasta disminución. Si hay un test de Allen positivo, también hay que ver la tensión transcutánea del oxígeno.
Hay que sacarle un ecodoppler a este paciente arterial y un examen neurológico, ya que hasta el 70% se puede encontrar evidencia de neuropatía periférica. Según hay estudios clínicos y criterios diagnósticos, el diagnóstico es clínico de la enfermedad de Berger. Ya. ¿Qué estudios yo puedo darle a mi paciente? Como ven en la imagen, ya, la arteriografía. Se va a observar en los vasos de pequeños y medianos calibres, ya que van acá, ¿no? Los distales, no sé si se pueden ver. Esta es una mano, ¿ya? Se ve, se pinta las arterias pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, se va a observar que en los territorios infracopítulos o infrabraquiales aparecerán lesiones oclusivas de cada segmento, ¿ya? Como unos pequeños trombos. O sea, ya no se va a pintar toda la manito como ven acá, ¿no? Todo el territorio de las arterias. ¿Ya? Aparecen lesiones oclusivas segmentarias con mayor frecuencia en las arterias, en la tibial anterior y posterior del miembro inferior y en la ulnar y digitales en los miembros superiores. La formación de las arterias colaterales alrededor de las zonas de oclusión, conocidas como colaterales en sacacorcho. Es como si fuera un corchito que se ve en las arterias. Pero hay un sistema de puntuación que me va a ayudar con el diagnóstico de este tipo de enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, se suma +2 cuando es positivo y +1 cuando no. Puntuación positiva, edad de aparición, antes de los 30 años va a tener 2 puntos, entre 30 y 40 va a tener 1 punto. Claudicación del pie, está presente, 2 puntos, si es pasada, 1 punto. Afectación de la extremidad superior, sintomática, +2 puntos, asintomática, 1 punto. Tromboflebitis migratoria, presente, ¿no es cierto? Y así. Si hay síndrome de Raynaud también, si la angiografía, ¿ya? O la biopsia típica también. Puntuaciones negativas, ¿no? Que esto haya aparecido mayor a los 50 años, que sea mujer, ¿ya? Que no fume, etcétera. Entonces, este cuadrito nos va a ayudar en el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuál es el manejo y el tratamiento? Obviamente, el factor predisponente, ¿no? Dejar de fumar por completo el tabaco. No debe este paciente seguir con fumar, ¿ya? Es un factor desencadenante y es más importante, por ejemplo, en el fumador activo. Ojo, también tiene que alejarse, ¿no? Como fumador pasivo no es tanto, pero más es en el fumador activo. El pronóstico de los pacientes es favorable siempre y cuando se ofrezca un tratamiento temprano y se acaten las medidas para el cese de fumado y o uso de productos nicotínicos, ¿ya? A pesar de ser una enfermedad con un componente inflamatorio importante, la terapia con agentes antiinflamatorios no ha probado ser beneficiosa en el manejo de otros pacientes. Se ha usado también, o se ha probado el uso de terapia antitrombolítica intraarterial selectiva y la anticoagulación en caso de la enfermedad de Berger. De esta manera, el abordaje general e inicial continúa siendo la terapia con ejercicio, protección a la exposición del frío, cese estricto del cigarro, del fumado, del tabaco, antibioticoterapia y antiinflamatorio. En caso de que el paciente presente flebitis, vamos a indicarle vasodilatadores orales como el cilostazol y en algunos casos tratamiento con análogos de las prostaglandinas como el iloprostrol. La implementación de un abordaje quirúrgico ya está abierto a o vascular no es frecuente. Ya. Otra razón es que por la naturaleza de la enfermedad las lesiones suelen estar en vasos de pequeño calibre y de forma segmentada. Es difícil, o sea, encontrar esos vasitos que son pequeñitos, porque recuerden que son en extremidades, comienzan por aquí, ¿no? Por las extremidades más alejadas, entonces a meterlo a una operación casi bien difícil de encontrar, ¿ya? A ver, el injerto autólogo también de la vena puede aumentar las tasas de permeabilidad, los cuales se han reportado en varios estudios de seguimiento a los 5 años alrededor del 65%, siendo dramáticamente menores en aquellos casos donde los pacientes continúan fumando. Importante dejarse. También otro tipo de tratamiento, bueno, que se le va agregado con todo esto es el uso de la compresión neumática en pantorrillas para aumentar la perfusión. Son unas medias especiales, ¿ya? Que tienen más o menos presiones de mercurio que hacen que las pantorrillas haga presión, ¿no? Y que va aumentando el flujo. La implantación de estimuladores epidurales de médula espinal
tiene un manejo conservador. La técnica de separación horizontal de Ilya-Savok, en la cual es un fragmento vertical de la corteza de la tibia, se separa mínimamente en dirección horizontal, se fija y con esto se obtiene un estímulo para la angiogénesis y formación de circulación colateral, mejor cicatrización y microcirculación. ¿Qué pasa? ¿No? Acá se hace una separación ya. Tratamos de corregir como obteniendo estímulos, ¿no? O sea, para hacer una nueva circulación, neocirculación, ¿no? Si fuera en caso de las piernitas o fuera en caso de las manos. La terapia génica con inyección intramuscular es otro tratamiento intramuscular de factor de crecimiento vascular endotelial. También se ha, ¿cómo se llama? Probado, pero esto ha sido muy bueno en personas que ya tienen úlceras isquémicas, ¿no? Que hacen que aumente la cicatrización. La implementación autóloga de células mononucleares de médula ósea, obteniéndose también de manera preliminar un alivio al dolor en reposo y en todos los pacientes. Conclusión, lo más importante, el paciente deje de fumar. De nada vale estas técnicas si vuelve mi paciente a fumar, porque al final, o sea, lo ayudo, pero él sí sigue con el problema del fumado y se ha demostrado que si vuelve a fumar, no va a mejorar en nada ese tipo de cosas. Entonces acá, correcta educación al paciente. El otro tema es el pie diabético, ¿no? Esto ustedes ya lo han visto, de repente lo han visto con diabetes mellitus, no es una complicación, ¿no? El pie diabético. Entonces, tenemos como introducción que la diabetes mellitus como la primera causa de amputación no traumática en miembros inferiores. Según la Organización Mundial de la Salud, los criterios que definen a una persona diabética consisten en una cifra de glucosa en sangre igual o no o superior a 126 miligramos por decilitro, que la hemoglobina glicosilada sea mayor al 6.5% o que la glicemia en un test de sobrecarga oral a la glucosa sea igual o superior a 200 miligramos por decilitro. La prevalencia del pie diabético se sitúa en un torno del 8 al 13%, afectando con mayor frecuencia a la población diabética entre 45 y 65 años. Yo creo que este valor del 8 al 13% es más aún acá en el Perú, ¿no? Solo que no tenemos bien contabilizado a nivel de epidemiología. ¿Por qué? Porque ese tipo de pacientes a nivel Perú, a nivel de nuestra educación, son personas muy mal tratadas. Unas desconocen que tienen diabetes, o peor aún, no les interesa, si tienen diabetes, igual no son mal controlados. Entonces ya vienen con este problema, ya vienen con un pie diabético. Y hay personas jóvenes, hemos visto personas no de 45, incluso menores, ¿no? Que ya incluso vienen ya con el pie o con los pies recontra mal. Ya. La entidad clínica del pie diabético hace pues referencia al síndrome resultante de la interacción de factores sistémicos o predisponentes, por ejemplo, la angiopatía, la neuropatía y la infección, sobre los factores externos, ambientales o desencadenantes, que es el modo de vida, la higiene, el calzado inadecuado. ¿Ya? Entonces vamos a ver todo este tipo de factores, tanto predisponentes externos como factores internos. Para la definición, el pie diabético es como el conjunto de síndromes en los que la existencia de neuropatía, isquemia e infección provocan alteraciones tisulares o úlceras secundarias a microtraumatismos ocasionando una importante morbilidad que puede derivar en amputación. La lesión del pie diabético debe considerarse tres tipos de factores. Por ejemplo, los predisponentes, que se sitúan en un enfermo diabético en situación de riesgo de presentar una lesión. Los desencadenantes o precipitantes, que inician la lesión, y los agravantes o perpetuantes, que retrasan la cicatrización y facilitan las complicaciones. Entonces, entre los factores predisponentes son aquellos que dan lugar a un pie vulnerable, de alto riesgo de desarrollar complicaciones. Pueden ser de tipo primario, como la neuropatía y la macroangiopatía, o secundaria, que es la microangiopatía. Por ejemplo, acá tenemos un esquema de la fisiopatología del pie diabético. Tenemos que al paciente tener hiperglicemia, obviamente que este paciente no es un paciente controlado, que tiene las glicemias altas. ¿Qué va a pasar? En un pie normal van a haber factores predisponentes que van a hacer que este pie normal se vuelva en un pie de riesgo a lesionarse. Entonces, este tipo de pie que ya tiene el riesgo de lesionarse, va a haber un factor o factores desencadenantes que van a hacer que este pie en riesgo lesional
haga una lesión y se provoque una úlcera. Esta úlcera también viene acá, por eso viene la flechita, unos factores agravantes que van a hacer que esta úlcera progrese a una lesión crítica y que el pronóstico de la enfermedad o el pronóstico de la extremidad esté comprometido, es decir, que puede terminar en amputación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué factores predisponentes tenemos aquí? Acá, regreso a este cuadrito, ¿no? Factores predisponentes para un pie normal, pero en una persona que tenga hiperglicemia. Obviamente que eso no va a pasar en una persona que no es diabética, ¿no? Una persona que tenga hiperglicemia, ¿qué factores predisponentes tenemos? Tenemos la neuropatía, la microangiopatía y la macroangiopatía. Entonces, ¿qué va a pasar con estos factores predisponentes? Por ejemplo, la neuropatía. Son alteraciones que afectan tanto las fibras sensitivas y motoras como al sistema autónomo. Esto es muy peligroso en un paciente diabético. Ustedes tienen familiares diabéticos, abuelitos, lo que hemos visto en pacientes adultos mayores. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? La neuropatía sensitiva altera inicialmente la sensibilidad profunda, ¿ya? Sentido de posición de los dedos del pie, los reflejos intrínsecos de los mismos y posteriormente la sensibilidad superficial, tanto táctil, térmica y dolorosa. ¿Qué pasa acá? Si es un pie diabético, va a comenzar a perder la sensibilidad. Entonces va desde lo profundo a lo superficial. Este paciente, cuando no sabe dónde están sus pies, no tiene la noción espacial de los pies. ¿Qué va a pasar? Y con el tiempo también la sensibilidad superficial, la táctil, la térmica y la dolorosa. Ya. La afectación motora atrofia la musculatura intrínseca del pie, provocando acortamientos tendinosos y las alteraciones de la distribución de las fuerzas que soportan el pie, iniciando y consolidando diferentes tipos de deformidades. ¿Qué va a pasar? También cuando hay afectación motora, este piecito ya no va a estar normal, o sea, no va a caminar bien, los tendones se ponen más, se van a cortar y van a jalar el pie y van a deformar a nivel óseo estos piecitos, ¿ya? Las más prevalentes son los dedos en martillo o en garra, la prominencia de las cabezas de los metatarsianos y el desplazamiento anterior de la almohadilla grasa plantar ya atrofiada. Suponen un riesgo potencial de lesión en función del aumento de la presión plantar máxima en zonas concretas del pie, propicios a desarrollar úlceras. ¿Qué pasa cuando ya se deforman los huesitos? Entonces, este paciente va a pisar mal y el peso del cuerpo va a hacer que se formen lesiones en la planta del pie, sobre todo en las zonas, en las plantillas, ¿no? Donde tenemos las almohadillas plantares. Se puede atrofiar y puede dar úlceras por la mala pisada. Acá tenemos otros factores predisponentes. Acá, para que entiendan, este paciente, cuando camina, puede golpearse y no sentir nada. Puede quemarse y no sentir nada. Al deformarse su sistema óseo, también puede ya formar malas úlceras, ¿ya? Otro factor predisponente está la macroangiopatía. Es la isquemia que afecta a las arterias de mediano y gran calibre. La enfermedad macrovascular, el enfermo diabético, va a hacer que se calcifique la capa arterial media, que se interpreta secundariamente la denervación simpática de la base vasor causado por la neuropatía autonómica. Cuando aparece esta calcificación, se altera de forma de la onda de pulso y eleva falsamente la presión de las arterias tibiales a nivel del tobillo. La arteriopatía diabética en la diabetes mellitus muestra predilección por las arterias intrageniculares de la pierna y tiende a ser bilateral y multisegmental. Y otro factor predisponente es la microangiopatía. ¿Qué pasa acá? Afecta los capilares, las arteriolas y las vénulas de todo el organismo, o sea, las más pequeñitas. Esencialmente, la lesión consiste en hipertrofia y proliferación de su capa endotelial sin estrechamiento de la luz vascular. La membrana basal está engrosada. ¿Ya? Existe evidencia de que la aparición de la microangiopatía guarda relación con la duración y el control metabólico de la diabetes mellitus, ya que la hiperglicemia mantenida durante muchos años sería la responsable de la biosíntesis de proteínas específicas que integran la membrana basal engrosada. Ya. ¿Qué pasó acá entonces? Los factores predisponentes hicieron que este pie, que era un pie normal, que se vuelva vulnerable a lesión, ¿cierto? Entonces, estos factores
diferenciales que intervienen en la producción de la úlcera neuropática y la neuroisquemia del periódico. ¿Qué pasó acá? Aquí va a haber un desbalance del oxígeno de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a disminuir la oferta de oxígeno y va a causar una neuroisquemia, ¿ya? Entonces, al haber mayor demanda de oxígeno, pero hay poca disminución, o sea, hay poca oferta de oxígeno, esto me va a ir, ¿cómo se llama? Haciendo neuropatía. La úlcera, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, para crearse la úlcera, esto va a ser con el tiempo. Es un pie diabético o es una persona diabética mal controlada que tiene hiperglicemia y encima tiene un estrés ambiental. Es decir, ese piecito está predispuesto a un estrés ambiental para formar úlceras y este piecito va a ser dañado en los tejidos blandos. ¿Qué pasa acá? Acá va a formar una úlcera neuropática. Entonces, es una presión normal repetida de los tejidos blandos. Mayor aumento del tiempo, ¿ya? A mayor tiempo va a seguir formándose poco a poco la úlcera neuropática. Cuando ya pase el tiempo, va a haber una presión ligera. Como hemos dicho que se van deformando la planta de los pies, mi paciente por tiempo ya sigue haciendo la presión, no se sigue cuidando de su diabetes, poco a poco el oxígeno va a ir disminuyendo, se va a ir ya haciendo una úlcera neuroisquémica, es decir, sin que él tenga, sin que él sienta que se ha hecho una herida o que se haya golpeado, con el tiempo esto va a ir aumentando y ya se va formando la úlcera, entonces va a disminuir el flujo sanguíneo de los tejidos blandos y por eso que se van a formar las úlceras. Como ustedes ven, ustedes han visto en el hospital de repente, pie diabético. Pero aparte tenemos que también hay factores predisponentes o desencadenantes. Tenemos dos factores, los factores extrínsecos y factores intrínsecos. Los factores extrínsecos son el tipo traumático y pueden ser mecánicos, térmicos o químicos. Es decir, ese piecito en ese paciente que no se cuida, que tiene ya la oxigenación disminuida, que el flujo sanguíneo ha disminuido porque se está haciendo neuropatía, microangiopatía y macroangiopatía, ¿qué pasa? Como ya no tiene sensibilidad ni motora, ni sensibilidad térmica, ni nada, él puede ir caminando y puede golpearse. Es un factor extrínseco, ¿no? Es un tipo de trauma. ¡Pam! Se golpea en el pie o se golpea en el dedo, ¿ya? O puede recibir una quemadura. Ese es el tipo extrínseco. Ese es el factor desencadenante, o sea, precipitante. El otro factor intrínseco es cualquier deformidad del pie, como los dedos en martillo o en garra, ¿no? Es que ya, digamos, que con el tiempo este paciente, al que los tendones se ponen o se retraen, hacen que se deformen los dedos del pie. ¿Ya? Por ejemplo, los dedos del pie del primer dedo, ¿no? Se deforma así como un gatillo. ¿Ya? Ese es un factor intrínseco. ¿Ya? Por ejemplo, el hallux valgus, la artropatía de Charcot o la limitación de la movilidad articular. Condiciona un aumento en la presión plantar máxima en la zona y que va a provocar la formación de callosidades. Incluso ustedes van a ver que los pacientes con diabetes, como no tienen buena circulación, tampoco hay buen sistema linfático. Entonces, estos pies, esta planta de los pies, se forman callosidades y se forman muy secos, muy secos, muy secos. ¿Y qué son los factores agravantes? ¿No? ¿Qué es lo que va a agravar estas lesiones, esta úlcera? Es la infección. Es determinante en el desarrollo de la úlcera y adquiere un papel relevante en el mantenimiento de la misma. Cuando se asocia a la isquemia, la infección es el factor que va a establecer el pronóstico evolutivo de la lesión. En este sentido, se puede afirmar que no existe úlceras infecciosas en el pie diabético, sino úlceras infectadas. Mayor sensibilidad a la infección en los enfermos diabéticos, la ausencia de dolor que favorece el desarrollo insidioso de una celulitis extensa o de abscesos. La hiperglicemia, que altera los mecanismos inmunitarios, fundamentalmente la inmunidad celular, y la isquemia, que compromete la perfusión arterial y el aporte de oxígeno. Entonces, estas úlceras neuropáticas y neuroisquémicas suelen estar sobreinfectadas por saprofitos. Por ejemplo, los estafilococos, los estreptococos, aunque también pueden detectarse aerobios y anaeróbicos facultativos como la E. coli o anaerobios estrictos como los bacteroides y los Clostridium perfringens si las úlceras son más profundas. Acá otra vez, ¿no? Los mecanismos de producción. Hemos explicado uno por uno, pero aquí. Entonces, tenemos los factores, ¿ya? Cuando hay la neuropatía, la microangiopatía y la macroangiopatía.
La neuropatía me va a llevar a una debilidad o una disminución del sistema sensitivo, motor y autonómico. ¿Qué va a pasar? Es que hay un problema, disminuye, ¿no?, la sensibilidad motora, va a haber una deformidad en el pie, por lo que va a formar una sobrecarga. La microangiopatía, a nivel funcional, va a haber una disminución, ¿no?, con el sistema autónomo, y la macroangiopatía va a haber reducción del flujo sanguíneo, por ende, disminuye la aportación de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Cuando ya se deforma por una sobrecarga, por el peso del mismo pie, si el pie está deformado, no camina bien o el paciente no camina bien, va a haber un aumento en la presión plantar, lo que va a llevar a ser un pie en riesgo. Como acá en la macroangiopatía hubo reducción del flujo sanguíneo, por ende reducción de oxígeno, va a llevar a este paciente a hacer una isquemia, ¿no? Porque hay alteraciones funcionales en la arteria. Ojo con la microangiopatía, ¿no? Y va a llevar que este pie sea un pie en riesgo. Cuando hay aumento en la presión plantar, digamos, ¿no?, que ya está deformado el primer dedo, sale más callos, hace una neuroartropatía de Charcot, o sea, es decir, que hace que los huesos pierdan su anatomía normal, ¿no? Este también va a ser un factor de riesgo, ¿no? Este pie lo pone en riesgo. ¿Qué va a pasar este pie? Vienen los factores desencadenantes, por ejemplo, la deformidad más un trauma. Como yo les explicaba, ¿no? El paciente a veces, como decimos, paciente diabético que no se cuida, tiene ya deformidad en su piecito, pisa mal o se golpea con una silla porque no siente ni siquiera, no tiene la sensibilidad o se quema, ya este es un factor desencadenante a este pie que está en riesgo, ¿no? Todos estos factores pusieron a este pie en riesgo. Digamos que ese señor se quemara o se chocara con una silla en su piecito, ya vino el factor desencadenante. ¿Qué va a provocar? Una úlcera. Ya. Entonces, esta úlcera a ver, ya. Esta úlcera, este pie en riesgo ya tuvo su úlcera por un factor desencadenante, ¿no? Se formó una herida, se hizo una úlcera, entonces van a ver los factores agravantes. Y acá viene la infección, la isquemia y la neuropatía. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos estos factores agravantes van a hacer que esta úlcera pase una extensión muy grande, o sea, que sea una lesión grande, que la va a llevar a hacer una necrosis. Entonces, aquí hay que detenerse lo que yo les decía, ¿no? La patogenia de la neuropatía de Charcot, o sea, el piecito que se forma en garra, la deformidad. ¿Por qué se forma? Porque hemos dicho, no es una diabetes de larga evolución, mal controlada, que va a llevar a una neuropatía, y ahí va a haber una deambulación sobre una articulación insensible, ¿no? Que va a provocar que una inestabilidad articular, lo cual, por un trauma, puede haber una degeneración o subluxación articular, y acá viene la infección, ¿no es cierto? El traumatismo se va a ver porque, como hemos dicho, este pie ya está deformado y la marcha, ¿no? Nosotros aumentamos el peso y la marcha y por eso lo va a deformar. Entonces va a hacer que esta articulación sea una articulación en Charcot. No sé si han visto ustedes, a veces los pacientes adultos, que tienen una cierta deformidad en el piecito, ¿no? Los famosos callos o los famosos juanetes, ¿no? Entonces ya eso malforma tu pie. Entonces es así como se va a formar la neuropatía de Charcot. Y esto es también un factor de riesgo intrínseco para que se forme una úlcera. A este pie diabético forme úlcera. Entonces, aparte, ¿no?, el pie diabético, todo lo que hemos dicho de cómo se forma el pie diabético, tenemos factores de riesgo de dichos pacientes. ¿Qué factores tienen estos pacientes? Enfermedad vascular periférica establecida, neuropatía periférica, deformidades en el pie, la presión plantar elevada, que tenga callosidades, ese piecito tenga callosidades, historia de úlceras previas, amputaciones previas, que este paciente, encima de que sea diabético, sea fumador, edad avanzada o tiempo de evolución de la enfermedad superior a más a 10 años, movilidad articular disminuida, mal control metabólico, calzado inadecuado, higiene deficiente de los pies, nivel socioeconómico bajo y alcoholismo y aislamiento. Las personas que presenten uno o más de estos factores de riesgo deben ser controladas cada 6 meses, ¿no? Tengo que ver si mi paciente
pucha, es fumador, encima tiene un socionivel bajo económico, no solo eso, que no es consciente de su enfermedad, tengo que estarlo controlando, ¿no? En el primer nivel de atención. Manifestaciones clínicas de tipo de pacientes, bueno, lo típico, ¿no? Como vienen al hospital, ustedes ya lo han visto, vienen con úlceras, vienen con un pie deformado, ya tienen su artropatía de Charcot, hay necrosis digital, hay celulitis, hay linfangitis, infección necrotizante de tejidos blandos, incluso pueden llegar hasta la osteomielitis. Porque hemos dicho, estos pacientes no van a sentir el dolor, no van a sentir, incluso sienten cuando se están infectando. A raíz de esto salen las úlceras, ¿no? Las úlceras diabéticas y las cuales tienen su clasificación, la clasificación de Wagner. Entonces, esta clasificación del pie diabético, según Wagner, va a clasificar las úlceras y de acuerdo a eso también vamos a ver el tratamiento que se le puede dar. Por ejemplo, es un grado 0, como ven la imagen, no sé si es que se puede ver bien clara la imagen. No es un pie, no hay ninguna lesión, es un pie, pero es un pie en riesgo porque es una persona diabética. ¿Qué tengo que ver en las características? Si es que hay callos grandes o gruesos, si tengo que evaluar la cabecera de los metatarsianos, si son prominentes o si hay deformidades óseas. O sea, este piecito puede tener sus deformidades, sus callitos, pero no tiene todavía la úlcera. En la número 1, según la clasificación de Wagner 1, hay úlceras superficiales, como ven en la figura. Hay destrucción del espesor total de la piel. En el grado 2 se ven las úlceras profundas. Aquí, ¿qué característica tiene? Penetra la piel grasa, hay ligamentos, pero sin infección del hueso. O sea, está infectado, pero no está infectado el hueso. En el grado 3 vemos úlceras profundas más abscesos. O sea, acá ya puede haber osteomielitis. Es extensa y profunda, hay secreción de mal olor, ya hasta acá infectada también. A nivel 4, la escala de Warner 4, hay gangrena limitada, como vemos acá el piecito en la figura, hay necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o planta. Y el grado 5 hay gangrena profunda, cuando ya vemos que está prácticamente muerto, ¿no? Y todo el pie está afectado, está infectado, ya, y es una afectación ya sistémica. Este tipo de pacientes tengo que evaluarlo a veces en consultorio o si no en emergencia, a veces vienen mal, ¿no? Vienen infectados. Pero hay ciertos criterios para hospitalizar ese tipo de pacientes. Infecciones de alto riesgo que amenazan la integridad de la extremidad, infección en el paciente con circulación precaria por el peligro de gangrena, gran tumefacción y edema de los pies, celulitis ascendente, afectación de los espacios profundos del pie, que tenga osteomielitis, que tenga complicaciones del estado general, por ejemplo, que venga en sepsis, deshidratación, insuficiencia renal, que esté descompensado a nivel diabético, ¿no? Que tenga hiperglicemia, falta de respuesta al tratamiento correcto de 3 a 5 días, paciente no comunicador o no autosuficiente e imposibilidad de asistencia domiciliaria adecuada, ¿no? Entonces, tengo que valorar ese tipo de pacientes si necesito yo hospitalizarlo o no. El tratamiento para el pie diabético, como vemos acá, puede ser la debridación o incluso la amputación. Por ejemplo, si es un grado 1 en la escala de o grado 0, perdón, en la escala de Warner que hemos visto, ¿no? Que el pie es casi un pie normal, pero es un pie en riesgo porque ya se está comenzando a deformar o tiene callitos, ¿qué hago? Lavado correcto con jabón neutro, lo digo, ¿no? Al cuidante o al mismo paciente, aclarado abundante y secado exhaustivo. O sea, el pie no debe estar húmedo porque ahí la crea o va a disponer para que creen hongos. Uso de cremas de urea o de lanolina. Recuerden que les he dicho que se seca demasiado la piel, ¿ya? Entonces tengo que yo tratar de hidratar. Hay que utilizar piedra pómez para eliminar las durezas, el retiro de los callos por el podólogo, no lo van a hacer ellos mismos porque se pueden cortar ya que no sienten, uso de prótesis de silicona, plantillas para las deformidades óseas, ¿no? Los zapatitos tienen que ser lo más cómodos posible, si es posible ponerles plantillas de silicona para que suavicen sus pies, también las uñas, hay que tratar de cortar bien las uñas, hay que limarlas y hay que evitar las uñas encarnadas. ¿Ya? A veces las uñas no hay que cortarlas tan pequeñas porque también hay que tener cuidado con entonces se prefiere que se corten con tijera o si lo puede hacer el podólogo también. Usar los zapatos que no compriman los dedos, zapatos no apretados, aplicar antibióticos tópicos si existe micosis, ¿no? El lavado, hay que lavar la solución con agua salina, secado y aplicar pues, un antimicónico tópico.
y evitar la humedad de este tipo de. Eso es para prevenir, ¿no? Si vemos un paciente en grado 0 que es diabético y encima que vemos que ya está su pie muy sequito, deformado, con callos y deformado, como dicen, como si tuvieran unos juanetes, ahí hay que tener ese tipo de cuidados. Ya en el tipo 1, aquí ya vamos a ver, ¿no? La escala de Warner tipo 1. Entonces, aquí hay que tener reposo absoluto del pie, afectado durante 3 a 4 semanas. Lavado abundante de la lesión con solución salina, o sea, con cloruro de sodio, debridamiento de los cliptemas o ampollas, si las hubiese, no usar antisépticos locales muy concentrados y tampoco aquellos que coloreen la piel, curar cada 24 a 48 horas y la piel periulcerar habrá que mantenerla hidratada mediante ácidos grasos hiperoxigenados. Es decir, cuando ya comienza a salir la úlcera, tengo que curarla cada 24 a 48 horas con agüita, con cloruro, no más. Y alrededor de la piel, alrededor de esta úlcera, tengo que mantener hidratado, porque ya les he dicho que la piel de los diabéticos se les seca demasiado, porque tienen problemas también a nivel del sistema linfático. Tipos de cura según la escala de Warner tipo 2. Acá, la tipo 2, ya que una úlcera un poquito más profunda, hay reposo absoluto del pie afectado, vigilancia exhaustiva de la aparición de signos locales de infección, hay que ver que no se forme celulitis, exudados purulentos o de mal olor, limpieza de la lesión con solución salina, ¿ya? O con cloruro de sodio, exploración interna de la úlcera, valorando la tunelización de un estilete, debridamiento quirúrgico y hay que cortar la piel desfacelada o el tejido necrótico, aquellos que a veces no se puede porque no podemos entrar, a veces se usan otros ciertos tipos de productos, ¿no? Que son para limpiezas enzimáticas, proteolíticas o hidrogeles. La cura también es de cada 24 o 48 horas. El tratamiento antibiótico, según el antibiograma, acá el paciente hay que sacar, si es que si hay un exudado, hay que llevar ese exudado de estudio y hay que sacarle un antibiograma. Ante signos de infección estará indicado el uso de sulfadiacina de plata, que nosotros lo usamos muy a menudo, o los apósitos de plata. En lesiones muy exudativas, usar apósitos absorbentes, tales como los alginatos y los hidrocoloides. Este es un tipo 2, ¿no? Ya vemos que está más la úlcera y ya está llegando hasta la grasita. Ya la tipo 3 es más profunda. Aquí es debridamiento quirúrgico, ya. En zonas donde haya celulitis, abscesos y osteomelitis o signos de sepsis, y el tratamiento acá ya es antibiótico. Obviamente lo importante también bajar la glucosa, ¿no? En los tipos 4 ya hay aquí gangrena de los dedos del pie. El paciente debe ser hospitalizado para estudiar su circulación periférica y valorar el tratamiento quirúrgico por parte del servicio de cirugía vascular, ¿no? O técnicas intervencionistas como un bypass, angioplastía o amputación entera. Acá nosotros le pedimos un ecodoppler para ver cómo va la circulación, tanto arterial como venosa del pie, porque como vemos ya hay áreas de necrosis, esto ya hay gangrena. Pues si es que no se cura o no entra de debridación quirúrgica, puede perder el pie. Acá, perdón, ya. Este es el 5, es el más afectado. Casi la gran mayoría vienen así. No sé si es que ven la gran deformidad del pie. Se ha ido el primer dedo del pie hacia un lado, ¿no? Es una deformidad, eso es una típica Charcot, ya, terrible, ¿no? Entonces acá ya la gangrena del pie, el paciente debe ser hospitalizado y acá amputación es lo que refiere esta escala, pero a veces es que tuvieran cirujanos vasculares de repente podría ayudar en algo, ¿no? Ya en la 4 evitar que llegue a esto, ¿no es cierto? En ningún caso hay que olvidarse de controlar la glucosa, controlar los factores de riesgo como a nivel cardiovascular, por ejemplo, los que están asociados a hipertensión, dislipidemia, tabaco, entre otros. A veces este tipo de pacientes no vienen solamente con diabetes, a veces son hipertensos, a veces tienen problemas, síndromes metabólicos, e incluso muchos de ellos, peor aún, son más descuidados. En el tratamiento farmacológico, por ejemplo, las lesiones tipo 1 y 2, antibioterapia más analgésicos. ¿Cuáles antibióticos podemos emplear? Amoxicilina más ácido clavulánico, ¿ya? 2 comprimidos juntos cada 12. Levofloxacino también 500 cada 12 o cada 24, mofifloxacino o clindamicina, ¿no? Que va a ser el tratamiento farmacológico en las lesiones de Warner tipo 1 y 2. Porque acá sí ya tenemos que usar antibióticos. En las lesiones 0, no. Lesión de Warner tipo 2 o tipo 3, perdón, o superiores, ya acá la antibioterapia intravenosa, hipericiclina, tazobactam,
ceftriaxona más metronidazol o vancomicina, ertapenem más vancomicina, ¿no? Entonces tenemos que cubrir aerobios como anaerobios. En los pacientes ya muy graves, ya tenemos que usar ya imipenem, 1 gramo cada 6 o cada 12 intravenoso, meropenem, piperaciclina, tazobactam, más asociado al lisonolid, que no tenemos en el hospital nosotros, glucopéptidos como la vancomicina, la tecoplamina, la tileciclina, que tampoco tenemos nosotros en el hospital, más fluoroconilonas como el ciprofloxacino, ¿ya? Y el levofloxacino o amicacina, ¿ya? También podemos usar eso, ¿no? Pero también va a depender que este paciente tenga, hay que ver también, ¿no? Si es que este paciente tiene otros problemas asociados. A veces muchos de ellos ya tienen problemas de insuficiencia renal. Aquí está un cuadrito de cómo hacer el cuidado, ¿ya? Esto ya lo leen ustedes para su resumen. Pero el pie diabético debe cuidarse con todos estos especialistas. O sea, es una unidad del pie diabético. Esto, digamos, en los grandes hospitales sí hay, que solo ven esto. ¿Quiénes tienen que ver todo esto? El endocrino, el internista, el infectólogo, el podólogo, el traumatólogo, el neurólogo, el cirujano vascular y el médico de atención primaria. Porque esa es una unidad, ¿no? El endocrinólogo para ayudarnos con el medio interno, el internista igual, el infectólogo, el podólogo. Este tipo de pacientes tienen que ser tratados por un equipo. Y se tendría que crear en cada hospital una unidad del pie diabético para que intervengan todos estos temas, ¿no es cierto? Pero lastimosamente nosotros aquí en nuestra realidad no lo tenemos. Y eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido. Eso es todo, gracias. Si tuvieran alguna pregunta, no, ya me voy. Descansen, estudien, te envío a ti, Chanel, a tu correo, ¿ya? Ok, chao. Hasta luego. Presente. 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 Presente, buenas noches. Presente. 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 Presente, buenas noches. Presente. 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 Presente.
Presente. Presente. Presente. Presente. Presente, buenas noches.